La Escuela Politécnica abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1873 en las instalaciones del Convento de la Recolección, contiguo al templo del mismo nombre. Estas aún se encuentran en la tercera calle y segunda avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Hubo necesidad de remodelar sus instalaciones, lo que se realizó especialmente para albergar la secretaría y dirección de la escuela. Y se construyó un edificio de 2 niveles destinados a dormitorios. El patio principal estaba bellamente jardinizado y contaba con una pequeña fuente circular en el centro, además estaba circundado por un corredor antiguo y conventual. La entrada principal se ubicó sobre la tercera calle poniente y muchos cipreses adornaban los jardines. Detrás de la Iglesia de la Recolección las instalaciones ocuparon lo que ahora es el Instituto Nacional de Señoritas Centroamérica, INCA, donde antes funcionó la Escuela Normal Central para varones, teniendo como lugar de prácticas lo que después fue conocido como Llano del Cuadro, donde actualmente están los bomberos municipales. Contaba con una apreciable extensión de terrenos apropiados para las prácticas militares o bien la concentración de tropas de reservas y estaban situados hacia el norte y poniente del templo, comprendiendo lo que en la actualidad se constituye como las colonias El Sauce y Brán. En 1908, durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, algunos cadetes de la Escuela Politécnica intentaron asesinar al presidente, quien en represalia mandó a fusilar a quienes el régimen consideró como involucrados y luego procedió a derrumbar las instalaciones en su totalidad, destruyéndose así el antiguo convento Recoleto. En parte del antiguo complejo conventual de la Recolección, durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se estableció el Liceo Municipal Joaquina. Empezó a funcionar en 1915, pero fue completamente destruido por los terremotos de 1917 y 1918. En julio de 1918, se inauguró un nuevo establecimiento, hecho con bajareque y lámina de zinc. En 1917 y 18, 2 fuertes terremotos azotaron la ciudad de Guatemala y destruyeron casi por completo el templo Recoleto. Los terremotos destruyeron la cúpula, bóveda y las torres de los campanarios. Fueron tan violentos los movimientos sísmicos que dichas torres de los campanarios fueron a dar a la esquina de la tercera calle y tercera avenida de la hoy zona 1. Debido a esta destrucción, la celebración de los cultos sagrados se vio alterada, sin embargo se procedió a levantar una capilla provisional frente a la puerta principal del templo, para que los oficios religiosos no dejaran de realizarse, ya que la feligresía lo solicitaba. El solar del antiguo convento había quedado convertido en un campo donde habían algunos restos de lo que fue la primera escuela politécnica. El templo quedó destruido por varios años. Una vez más los religiosos con las debidas licencias procedieron a levantar el templo con base a su estructura original. En el año de 1922, el primer superior, Padre Leonardo López, tuvo que reconstruir en parte el convento y levantó allí la casa parroquial que ocupó por mucho tiempo la comunidad de padres franciscanos. La iglesia se abrió al culto en 1924, solamente utilizando la nave hasta el crucero. El resto del antiguo convento, en cambio, se había transformado en la residencia de personas de escasos recursos que utilizaban la añeja construcción para vivienda y talleres. Así pues, con la anuencia de las autoridades religiosas, los vecinos afectados erigieron sencillas casitas en el área o construyeron refugios temporales, llamados tembloreras, con cualquier material que se pudo conseguir, carruajes, mantas, muebles y demás enseres. Se establecieron entonces campamentos en los espacios disponibles, tanto en el atrio de la Recolección como en el Llano de Brán, actual colonia Brán. Cada campamento fue como una pequeña versión de la ciudad, pues en ellos se establecieron los comercios que existían en sus respectivos barrios, como almacenes, talleres, barberías y otros. A diferencia de barrios vecinos, como el de San Sebastián, en los años siguientes a los terremotos, el de la Recolección no fue utilizado para construcciones patrocinadas por los gobiernos, así que el único edificio que contribuía a mantener la identidad barrial era el templo en ruinas. Los gobiernos centrales de la época concedieron a varias personas que habían ocupado los campamentos de la Recolección y Brán los terrenos que habían sido parte del conjunto Recoleto, como las huertas y otras instalaciones. Por ello, los lotes fueron más pequeños que en otras partes de la ciudad. Para el 30 de diciembre de 1924 ya estaba puesto el techo de la nave central hasta el crucero y se podían celebrar plenamente los oficios litúrgicos. El 12 de junio de 1929 se acordó crear una escuela para niños de ambos sexos. Se le dio el nombre de la Inmaculada. Y estaba situada en el ángulo de lo que hoy es la Segunda Avenida y Tercera Calle. Sin embargo, en el año 1949 se decide separar a los niños de las niñas, construyendo aulas adecuadas para esto.
Entre 1921 y 1938 funcionó en el antiguo predio el Centro de Prácticas de la Escuela Politécnica. Y entre 1938 y 1946 estuvo en funciones la Escuela Normal de Profesores. En 1946 se instaló el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica en un nuevo edificio. A partir de 1946, en el antiguo local donde se ubicó parte del convento Recoleto se instaló el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica. El edificio actual empezó a construirse en 1955, se continuó en 1957 y se finalizó en 1959 y es una obra eminentemente funcionalista. A principios del decenio de 1950 un incendio destruyó lo que quedaba del convento Recoleto. No se reportaron víctimas humanas, pero el edificio quedó completamente destruido. Fue demolido y en el predio se programó establecer un centro educativo. El 8 de diciembre de 1952 regresa a Guatemala el fraile franciscano Miguel Murcia, quien ocupó el cargo de guardián de la Iglesia de la Recolección. Ya en funciones solicitó al gobierno el lote donde se irguió el convento Recoleto e impulsó la reconstrucción de las dos torres de los campanarios del templo y el ornamento exterior. Murcia fue el artífice de la construcción del edificio del Liceo San Antonio, de 17 casas para las familias de escasos recursos en el barrio Recoleto, el consultorio médico y el salón de promoción humana. El 21 de septiembre de 1955, Murcia fundó la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro y el 13 de marzo de 1959, la Hermandad de la Virgen de Dolores. En 1958 se realizó la demolición de los restos del muro del antiguo convento. El diseño del nuevo edificio estuvo a cargo del arquitecto Antonio Sandoval y la obra fue realizada por el ingeniero Héctor Ochoa Urraca. El sistema constructivo utilizado fue hormigón y mampostería reforzada. En junio del mismo año se puso la primera piedra por el entonces presidente Miguel Idígoras Fuentes. En la década de 1960 se procede a ocupar la parte que era antes el Centro Educativo La Inmaculada. El complejo arquitectónico de la Recolección que Fray Miguel Murcia impulsó a construir estaba conformado por los siguientes locales: el Templo de la Recolección, el atrio del mismo y los edificios de la Casa Parroquial, del Liceo San Antonio, de las clínicas parroquiales, las instalaciones de las hermandades, el Salón de la Juventud Franciscana, Jufra, y el Salón de Usos Múltiples. Años más tarde se inauguró el pabellón central de 3 pisos, con aulas espaciosas y en enero de 1962 el colegio empezó a funcionar con el nombre de Liceo San Antonio. Uno de los logros de Fray Miguel Murcia fue la creación de un dispensario médico, el cual, en conjunto con la aprobación de la Orden Terciaria Franciscana, fue fundado el 20 de marzo de 1960, estuvo al servicio de las personas del barrio y se denominó Consultorio San Francisco. Su acta de fundación fue celebrada en las instalaciones del Colegio La Inmaculada contando con la presidencia honoraria de Fray Miguel Murcia y siendo secretario de honor Fray Antonio González. Dicha reunión finalizó a las 18:20. El día 22 de marzo de ese mismo año fue nombrada la primera junta directiva y fue presidida por la señora Mercedes R. de Girón. El terremoto del 4 de febrero de 1976 dañó nuevamente el convento y el templo, provocando la destrucción de la bóveda, las torres laterales y causando rajaduras en la cúpula y columnas. La imaginería no se vio afectada y se resguardó en casas particulares, salones y en la casa parroquial. Las únicas imágenes que permanecieron dentro del templo fueron la imagen del Cristo de la Preciosa Sangre, colocado en el altar mayor, y la de San Antonio, que permaneció fuera de su camarín a un lado de la entrada lateral. A pesar del reforzamiento de acero y concreto que se utilizó en su reconstrucción previa, la nave se destruyó por completo y hubo de ser demolida y reconstruida. La capilla de Pasión también sufrió severos daños y fue necesario demoler la bóveda y rehacerla en la misma forma que la nave. El Instituto de Antropología e Historia constató que gran parte del interior de la iglesia tenía agrietaduras, pero que las bases estaban en perfecto estado y se emitió un dictamen favorable para su restauración. Se presentaron daños en la cúpula mayor, así como en el ábside y la capilla izquierda del altar mayor. A esto deben sumarse las ventanas y vidrios rotos, así como el daño al piso, que debió ser reemplazado. El edificio conventual fue reparado, se le colocó losa y terraza y se separó del patio que anteriormente fue parte del Colegio La Inmaculada. Los trabajos de restauración y reconstrucción, que fueron dirigidos por el maestro de obras Mauricio Leonel Marroquín y el padre rector, reverendo Fray Leonardo García Aragón, se iniciaron en junio de 1977 y finalizaron el 17 de junio de 1978 siendo bendecidos por el arzobispo Mario Cardenal Casariego y Acevedo.
El 12 de junio de 1982 el consultorio se trasladó a las instalaciones contiguas al Salón de las Hermandades, bajo la dirección de Fray Miguel Murcia y Fray Leonardo García, quienes contaron con la ayuda invaluable de Fray Luis Pérez en el área administrativa. El día de la inauguración estuvieron presentes Leopoldo Chavarría por el sector médico, José Antonio Nave por odontología, el hermano ministro Carlos Morales Bolaños, la enfermera Rosa Bielman y los sacerdotes Fray Miguel Murcia y Leonardo García. En adelante el antiguo consultorio se denominó como Clínicas Médicas San Francisco y atendió a toda clase de pacientes, prestando los servicios de laboratorio clínico, medicina general y odontología. Posteriormente se incorporaría el servicio de psicología y en sus últimos años contaba también con una clínica quiropráctica. Algunos de sus primeros integrantes fueron Arturo Mirón y José Antonio Nave en la sección de odontología, Carlos Mirón y Leopoldo Chavarría asignados a medicina general, Óscar Federico Nave y Juan Manuel Solís eran los responsables del laboratorio clínico. Luego, en el año de 1985 se incorporaron al área de medicina general Neri Aguilar, Carlos García y Matilde Castellanos. Se inició, también, poco tiempo después, con la clínica psicológica que estuvo a cargo de Sandra Villatoro y finalmente en 1988, Luis Oswaldo Valencia se unió a odontología. Estas clínicas se ubicaron en la tercera calle, entre Segunda y Tercera Avenida de la Zona 1. El edificio que se asignó para su funcionamiento ocupaba un área de aproximadamente 18 metros de largo por 10 metros de ancho. Su ingreso se localizó en el mismo punto donde, en época de la Escuela Politécnica, se hallaba el ingreso a los dormitorios de la tropa. Durante 40 años las Clínicas Médicas San Francisco funcionaron en este local, que fue objeto de varias remodelaciones a través de su historia. En la década de 1990 se sustituyó parte de la estructura del techo de las hermandades por un sistema de lámina tipo ENCO, sistema que era totalmente incompatible con el estilo arquitectónico del templo y de las especificaciones municipales para el centro histórico. Debido a que no se contaba con la aprobación del Instituto de Antropología e Historia, este dictaminó que se debía retirar esta estructura en un plazo no mayor de 10 años. Por tal motivo, años después, la congregación franciscana decidió cambiar el aspecto de las paredes exteriores, para lo cual se eliminó el repello original y se sustituyó con un nuevo acabado sin aplanado. Además, se realizó una prolongación del muro con material prefabricado para tapar el domo, lo que unificó exteriormente todos los ambientes del edificio. Posteriormente, en el año 2020, debido al deterioro que el edificio estaba sufriendo por la humedad, tanto el laboratorio clínico como la clínica quiropráctica aunaron esfuerzos y decidieron invertir económicamente para remodelar su interior y así evitar un colapso estructural. Hasta el 6 de marzo del año 2016 el edificio estuvo a cargo de la Orden Franciscana, que cedió el control administrativo al Arzobispado de Guatemala, quien clausuró el uso del edificio para clínicas en septiembre del año 2022. El 5 de octubre de ese mismo año, el local fue entregado oficialmente a las autoridades eclesiásticas del Arzobispado Metropolitano de Santiago de Guatemala. En la actualidad es utilizado para actividades eclesiales de la Iglesia y se realizó una nueva modificación de sus interiores. Hoy, de los antiguos servicios prestados por la clínica únicamente queda en funcionamiento el laboratorio clínico, que se trasladó a la Quinta Calle y Segunda Avenida de la Zona 1, a poca distancia de su sede original, pero que sigue manteniendo la misma vocación de servicio, calidad, profesionalidad y los objetivos que tanto Fray Miguel Murcia y Fray Leonardo García soñaron para esta obra social impulsada por la Orden Franciscana en Guatemala. Paz y bien.